intravascular hacia el intersticio, que es donde se generan los edemas, ¿no? La patología como tal. De no corregirse, obviamente esto va a generar una pérdida de volumen en el intravascular, generando hipovolemia, ¿no? Generando hipovolemia. Esto, a su vez, llevará, de no hacerse un manejo oportuno, a una insuficiencia renal aguda. Va a generarse un desequilibrio entre fuerzas hidrostáticas y oncóticas de Starling, que es algo que ustedes conocen bien. Son los principios que rigen el movimiento de fluidos entre los espacios en el cuerpo humano. El fundamento del tratamiento de reposición hidroelectrolítica se basa en este concepto. ¿Ok? Acá podemos tener un esquema que nos ilustra más o menos qué es lo que está ocurriendo. Hay un daño de la microvasculatura debido al trauma térmico, en este caso calor, específicamente como un ejemplo, lo cual va a generar una reacción inflamatoria local, liberando mediadores químicos que generan trombosis, generando más afección microvascular, además vasoconstricción y agregación plaquetaria, lo cual se va a sumar por el lado de aquí a un aumento de la permeabilidad vascular, un edema celular e intersticial, y llevar a un shock hipovolémico y más hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular agregado a la vasoconstricción y agregación plaquetaria son los que van a terminar dando muerte tisular. Esto es básicamente el mecanismo fisiopatológico. El síndrome del paciente gran quemado, con quemaduras mayores de superficie corporal total del 15%, nosotros observamos las primeras 36 horas un edema generalizado por aumento de la permeabilidad capilar. Va a haber una hipovolemia, un shock. A las 48 horas nosotros vamos a observar un estado hiperkinético. A la semana siguiente, ¿no? Va a observarse ya una sobrecarga hídrica. Esta es más o menos la evolución. La principal causa de muerte inmediata, esto es, la muerte de un paciente quemado dentro de las primeras horas, se deben a tres tipos de lesiones. Primero, la térmica, ¿no? Puede ser por asfixia, por edema de la vía aérea superior, que es un componente importante y que agrava mucho el pronóstico de la quemadura. Lo vamos a ver el día de hoy. Inhalación de monóxido de carbono, que puede producir cefalea, rimas, convulsiones, coma, y también el factor endógeno, ¿no? Con insuficiencia respiratoria, con un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Estos son factores agregados a este evento central que hemos descrito. Por otro lado, la causa más frecuente de muerte ya no precoz, sino retardada, se va a dar en el terreno de las infecciones, ¿no? Las infecciones son, si el paciente sobrevive las primeras 48, 72 horas, que son las críticas donde se va a producir este fenómeno de desplazamiento de fluidos de un compartimiento a otro, sobreviene una etapa más difícil aún, que es la de la infección, al tener pérdida de protección de la piel y favorecer infecciones tanto exógenas como endógenas, que son las que finalmente pueden producir la muerte del paciente. Este es más o menos el escenario que nosotros observamos en un paciente de gran quemado. La pregunta es, si este es el problema y lo que tenemos es un shock por hipovolemia, entonces la pregunta es cuándo hidratar y quizás también cómo. Y eso es lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, ¿cuándo? Básicamente cuando las quemaduras en adultos sean más allá del 15% de superficie corporal total. Si se trata de niños, serán en quemaduras de más del 10% de superficie corporal total. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que buscamos a través de esta hidratación? En primer lugar, vamos a buscar que haya una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilogramo hora. ¿Ok? Si nosotros tenemos algún componente de insuficiencia renal aguda, hay que forzar un poquito más a 1 mililitro kilo hora de diuresis. Entonces la diuresis va a ser nuestro parámetro de monitoreo. ¿Ok? Cuando el déficit de base sea inferior a 2, también. Cuando la presión arterial sistólica sea mayor de 90, presión arterial media mayor de 70, frecuencia cardíaca menor de 120, una presión venosa central de 8 a 12 centímetros de agua, pulsos periféricos palpables, sin alteración del estado mental, nosotros vamos a considerar que nuestro paciente se encuentra estable.
¿Ok? Estable. Estos van a ser los parámetros que nosotros nos van a indicar que nuestro paciente está respondiendo a el tratamiento inicial. ¿Qué es necesario para hidratar? Bueno, estas son preguntas frecuentes que nosotros nos hacemos cuando manejamos estos pacientes. En primer lugar, un buen acceso, una buena vía central, ¿no? Dos vías intravenosas periféricas y una central. Son necesarias para poder garantizar el aporte de fluidos. En caso de quemaduras extensas, severas, a veces no hay estas vías intravenosas periféricas, no hay vía, no hay, las venas están comprometidas. Son casos muy particulares. Se puede incluso llegar a usar el acceso intraóseo, ¿no? Para lo cual, uno de los huesos que están más al acceso para esta vía es la tibia, por ejemplo, ¿no? Este es un dispositivo que se utiliza para perforar la piel, perforar el hueso y acceder hacia la médula ósea a través de la cual se puede perfundir fluidos en casos muy particulares. ¿Cómo calculamos cuánto vamos a administrar? Eso lo vamos a hacer con alguna fórmula, ¿sí? Hay muchas fórmulas que tienen esta finalidad, ¿no? De poder calcular el volumen. Entre las más conocidas tenemos la de Parkland, tenemos la de Brook modificada, que son un poquito las más usadas, ¿no? Actualmente los cristaloides son los fluidos más recomendables. La primera mitad del volumen se pasan en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Como hemos visto, hay ciertos parámetros de monitoreo. Estos parámetros de monitoreo nos evitan que nosotros sobrehidratemos al paciente, porque nos va a llevar a otros problemas. Un paciente sobrehidratado puede hacer un edema de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son los parámetros. La fórmula de Parkland, acá la tienen ustedes. El Parkland usa 4 mililitros por kilo de peso por superficie de corporal quemada, más requerimientos basales. ¿Ok? Esos requerimientos basales los ven ustedes acá abajo, 0,5 mililitros por kilo por hora de balance, y si está intubado, agregar 500 mililitros día, ¿no? A esta fórmula de Parkland. Se usa el lactato Ringer, 50% en 8 horas y el resto en 50% en las 16 horas restantes. Después de este manejo inicial de 24 horas, se puede pasar a coloides con un 20 a 60% de volumen plasmático calculado. Se adiciona volumen de glucosa en agua para mantener un gasto urinario adecuado. Fórmula de Parland para el manejo inicial, primeras 24 horas, 48 horas. Acá tenemos el lactato, la fórmula de Parland, paciente de 70 años, un ejemplo, ¿no? Que ahí viene con un 20% de superficie corporal quemada, de 72 kilogramos, presenta 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada por día, ¿no? Fórmula de Parkinson. Usamos nosotros 4 mililitros por peso 72 por 20% en 24 horas. Esto es 5.760 mililitros las primeras 24 horas. Aquí se divide en 8 horas, ¿no? El primer porcentaje y el porcentaje restante, 50%, durante las 16 horas siguientes. Aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en este ejemplo particular, porque acá nos están calculando los requerimientos basales, por ejemplo, que los hemos mencionado anteriormente. Pero si nosotros vemos que es un paciente anciano, hay que tener mucho cuidado y hay que valorar la función renal, porque hay que ver si ese riñón está en condiciones de poder manejar una sobrecarga mayor de volumen, ¿no? El lactato Ringer, ¿no? El lactato Ringer se considera la solución ideal, ¿no? Para estos casos, debido a que es isotónica, ¿no? Sus niveles fisiológicos de cloruro con iones de sodio reducidos y amortiguados con lactato minimizan los riesgos de acidosis metabólica, que es un factor que agrava la condición del paciente. Su composición del lactato Ringer tiene lactato de sodio 312 miligramos, cloruro de sodio 600 miligramos, cloruro de potasio 40 miligramos, cloruro de calcio dihidrato 27 miligramos, componentes del lactato Ringer, que es el que se utiliza en esta fórmula de Parkland, ¿no?
Algunos estudios que se han hecho han evaluado y valorado esta fórmula de Parkland para ver realmente su eficacia y si realmente es útil o no para los fines que se proponen, ¿no? Ete y Cole, estos estudios, este grupo estudió y observó que la fórmula de Parland sobreestima el volumen de líquidos en las primeras 24 horas. Mucho cuidado en algunos pacientes, como hemos mencionado, por ejemplo, algún paciente anciano o un paciente con trastorno cardíaco o algún paciente con trastorno renal. Daniels también observaron, dijeron, un régimen de fluidos restrictivo se asoció con mayor supervivencia en comparación con el Parlan. O sea que estos dos estudios sugieren que este volumen debe ser menor, ¿no? Saviston dice que indica que se ha demostrado que la fórmula de Parlan sobreestima el volumen de líquidos administrados. Esos tres estudios han observado, es interesante ver la literatura, cómo esta cantidad de líquidos administrados tienden a provocar algunas complicaciones relacionadas con una sobrecarga de volumen y que piensan que podría reducirse el volumen para obtener los mismos objetivos, ¿no? Acá, ¿no? Dice, la fórmula de Parlan bajo el fuego, ¿no? Bajo la crítica, ¿no? Dice, es la crítica justificada, dice, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Eh, dice, ¿no? Tratando de ir un poquito a la parte del resumen, de la conclusión, dice, la resucitación del quemado actual infrecuentemente llega al estándar, ¿no? Planteado por la fórmula de Parkland, dice. Los pacientes comúnmente reciben volúmenes de fluidos mayores que los predecidos por la fórmula de Parlan. El énfasis debe ser puesto en no en calcular la fórmula, los volúmenes de la fórmula como se han mostrado aquí inicialmente, ¿no? En lugar de eso, deben usarse parámetros como una guía para la resucitación. La fórmula de Parlan solo representa un comienzo de la resucitación o la reanimación hidroelectrolítica del paciente, ¿no? Entonces, ellos plantean que más que administrar una fórmula con un volumen determinado, los parámetros que hemos mencionado hace unos slides antes son los que nos van a dar un poco la guía si es que esta resucitación se está dando de forma correcta. Segunda fórmula, si hemos mencionado primero la fórmula de Parlan, acá tenemos la fórmula de Brook modificada. La fórmula de Brook modificada ya nos plantea 2 mililitros por kilo de peso por superficie, porcentaje de superficie corporal quemada. Es la mitad del Parkland, ¿correcto? Es la mitad. Más requerimientos basales, ¿no? Usan cristaloides, 50% en 8 horas, 50 en los 16 restantes. Luego de las 24 horas, coloides 0,3 a 0,5 kilo por superficie corporal quemada. Los requerimientos basales, 0,5 mililitros por kilo por hora de balance, y el intubado requiere adicionalmente 500 mililitros día. Esto se agrega a la fórmula de Brook modificada, que es 2 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, a diferencia del Parlen, ¿no? Galveston es otra fórmula también, este es un centro importante, Estados Unidos, que usan 5 litros, ¿no? Por metro cuadrado de superficie quemada, más 2 litros por metro cuadrado de superficie corporal total, ¿no? Esta es la fórmula de Galveston. Y el mismo patrón, 50% en 8 horas, 50% en las horas restantes. Muy importante, esto es algo que debemos, al margen de estas fórmulas que son propuestas, se basan en experiencias diferentes, se debe decir que la reanimación que se inicia luego de las 8 horas de evolución puede requerir un reajuste de volumen mayor. Y aquí tenemos que hacer un comentario importante, ¿no? El éxito en la reanimación del paciente quemado, gran quemado, depende mucho del inicio oportuno y eficaz del mismo. Un paciente que llega tardíamente al tratamiento, la importancia de la derivación del paciente oportuna, tiene menores chances de poder salir del problema, ¿no? Es por eso que cuando ya se llega tardíamente, después de las primeras 8 horas, ya hay que empezar a hacer reajustes con volúmenes mayores. ¿Ok? Entonces, el primer enfoque que tenemos que estar viendo es que un paciente de gran quemado en sus primeras horas
tiene el riesgo del choque hipovolémico y para lo cual debe tener un tratamiento de reanimación hidroelectrolítica. Basado en las fórmulas que se han mencionado, eso depende de cada centro. Obviamente este manejo se tiene que hacer por un equipo entrenado. Esto no es de un manejo médico general, debe ser referido el paciente, pero nos sirve a nosotros como parámetro. ¿Ok? En todo caso, si se encuentra en una situación en la que no se puede derivar al paciente oportunamente, podría empezar a recibir un volumen, dadas las pautas que ustedes pueden observar, ¿no? Circunstancias muy particulares. Algunos estudios, que incluyen incluso metaanálisis, no parecen favorecer el uso de coloides versus cristaloides y por el contrario sugieren más complicaciones. O sea que avalan más el uso de los cristaloides, como hemos mencionado. Muy importante en la evolución, la monitorización horaria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis, la presión venosa central, la respiración, ver si hay síndrome compartamental o no. Estos son parámetros muy importantes que requieren que sea el paciente seguido. Es lo que mencionaba ese artículo que mostré, donde más allá de los volúmenes que se sugieren como recomendación, este monitoreo nos va a indicar que andamos por buen camino. Complicaciones, sí, por supuesto, claro, complicaciones vamos a tener, debemos tomarlas en cuenta, ¿no? Vamos a mencionar algunas, ¿no? En primer lugar, los cristaloides. Los cristaloides están asociados con algún tipo de complicaciones como por ejemplo el edema cerebral, el edema pulmonar agudo, la hipertensión abdominal, el síndrome compartamental abdominal. Estas son complicaciones propias del uso de cristaloides. Por otro lado, los coloides se asocian más a fallas renales. Es por eso que, si bien es cierto, hay un objetivo de tratar de evitar el shock hipovolémico, por otro lado, nosotros debemos de ver que esta sobrecarga de volumen o esta minimización de volúmenes no provoque un daño mayor. Acá tenemos algunas referencias importantes. Podemos ver ustedes, eh, hay, esta es una publicación en British Medical Journal, donde se ha revisado la administración de albúmina. No es tan reciente, ¿no? Acá tenemos algunos más recientes, donde, por ejemplo, mencionan, ¿es la fórmula de Parland aún el mejor método para determinar el volumen de resucitación de fluidos en adultos durante las 24 horas después de la injuria? Este es un artículo interesante que vale la pena revisar para ver un poco el valor de la fórmula que sigue vigente. ETE es otro de ellos. Recuerden ustedes, estos han sido citados previamente. Efectividad de la fórmula de Parlan en la estimación del volumen de resucitación de fluidos en adultos con quemadura térmica. Este es del 2019. Estos dos me parece que vale la pena revisarlos porque hacen una crítica, una valoración objetiva de la utilidad de de esta fórmula de Parlan, ¿no? Fórmula de Parlan. Muchas gracias. Esta es una primera clase de las tres que tenemos. Vamos a pasar a una, vamos aquí a cerrar un ratito. Y vamos a comentar un poco, a ver si tenemos algunas preguntas de esta primera clase corta de las tres que tenemos el día de hoy para comentar. Muy bien, quedo atento. Vamos a ver si tenemos alguna duda, alguna pregunta.